Dios les bendiga, mis estimados hermanos y amigos en Cristo. Les saludo con la paz, la bendición de Dios en esta tarde, dando gracias al Señor por permitirme una vez más poder estar contactado con cada uno de ustedes, para poder compartir un momento, un tiempo de la meditación de la palabra de Dios. Así que agradeciendo a Dios por su fidelidad, por su misericordia, por darnos la vida, por cuidarnos. En este momento agradezco al Señor porque nos ha regalado un hermoso día y poder conectarnos con mis amigos, poder estar conectado a través de este medio es algo maravilloso para poder compartir lo que el Señor desea transmitirnos. Y quiero que en esta tarde usted disponga su corazón porque lo más importante de todas las cosas que dispongamos el corazón para poder oír y escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para hablarnos. Dios es un Dios vivo, real y Él siempre está hablando al hombre. Nos habla a través de sueños, nos habla a través del Espíritu Santo, esa voz que retumba en nuestro ser interior y nos habla por su palabra, la que nos ha dejado como testimonio para poder conocer su voluntad. Y también, como dice el apóstol Pablo, nos habla a través de las cosas creadas. Así que, en otras palabras, no tenemos excusa de decir que Dios no habla. Y en esta tarde maravillosa en que Dios nos permite poder estar conectado, quiero orar para pedirle al Señor el auxilio del Espíritu Santo, para que yo pueda tratar de transmitir a usted lo que la palabra del Señor a través del Espíritu Santo quiere hablarle. Pues el Espíritu Santo nos enseña en las Escrituras que Él habla a cada uno según su necesidad, una misma palabra, la cual es repartida de acuerdo a la necesidad de cada uno, y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso tenemos un Dios perfecto, un Dios maravilloso, un Dios amoroso. Así que yo le invito a orar y le doy la bienvenida a todos los que esta tarde se están conectando y los que luego estarán viendo también el video. Así que oramos al Señor y lo hacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo, te doy gracias porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso. Y en esta tarde, una vez más, me permites estar aquí para poder, Señor, transmitir tu palabra, lo que el Espíritu Santo en esta tarde, Señor, ha puesto en mi corazón, y te pido el auxilio para poder transmitir de acuerdo a tu voluntad a todos los que están escuchando, los que están recibiendo, Señor, esta palabra en el nombre de Jesús. También te ruego que a través del Espíritu Santo tú puedas ministrar a cada uno de los que están con el corazón dispuesto a recibir una palabra, y también que tú hagas milagro, maravillas, prodigios, conforme tú, Señor, lo has prometido, porque tú eres fiel y vives y reinas, gobiernas para siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Jesús. Yo quiero en esta tarde que usted pueda acompañarme. Quiero hablar de un tema que es muy predicado. Yo creo que he hablado un montón de este tema y tiene que ver con nuestra relación con Dios y tiene que ver con nuestra comunicación y lo que podemos nosotros recibir de parte de Dios. De qué manera nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Si bien cada uno de los que hemos creído en Jesucristo tenemos el Espíritu Santo que nos tiene allí sellado el Señor y con el cual nos podemos comunicar mediante el Espíritu Santo y tenemos comunión, hay otras cosas en las cuales Dios ha puesto en nosotros y que nos permite poder acercarnos a Dios. No solamente a través del Espíritu Santo, que nos permite tener esa comunión plena con Él, conocer su voluntad,
poder oír su voz, sino que también ha puesto Dios en nosotros cosas maravillosas y a través de eso nos podemos acercar a Dios. Y lo que quiero en esta tarde compartir con usted es acerca de la fe. Lo que estoy mirando aquí en las escrituras es en el capítulo 11, muy conocido capítulo 11 del libro de Hebreos, en el cual habla de la fe. Y quiero leer sobre el versículo 6. Sabemos de memoria, conocemos de memoria los primeros versículos de este libro, cuando habla de la fe, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad, estar convencido, tener una certeza de lo que uno está esperando y de lo que uno está viendo. Y luego sigue hablando, pero en el versículo 6, en lo que en esta tarde quiero tratar de compartir, si bien voy a tomar y voy a hablar sobre muchos versículos que tienen que ver con la fe, pues la fe es lo que nos acerca a Dios. La fe es la que produce en nosotros la gracia de poder recibir. La fe es la que nos permite poder conocer la voluntad de Dios. Y dice el versículo 6, capítulo 11, versículo 6 del libro de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos? Tal vez usted se está preguntando, o tal vez está esforzando por agradar a Dios. Hay muchas personas que de una manera u otra quieren agradar a Dios. Una de las cosas que hacemos naturalmente los hombres es tratar de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Otros hacen sacrificios para poder agradar a Dios. Otros hacen promesas y hacen sacrificios para tratar de agradar a Dios o para que Dios se agrade de nosotros o para poder recibir el favor de Dios. Entonces hacemos un montón de cosas, hacemos sacrificios, hacemos promesas y cosas que nos han enseñado, nos han inculcado. Y con estas cosas que hacemos queremos agradar o tratar de agradar a Dios o que Dios se agrade de nosotros. Pero las Escrituras nos enseñan que hay una sola manera, hay una sola forma y hay un solo medio para poder agradar a Dios. Y a través de la fe. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, es imposible que yo pueda agradar a Dios. Es bien clara las Escrituras. Dios es bien sencillo cuando nos habla y a través de las Escrituras podemos leer y podemos entender lo que está diciendo. Pero sin fe, es decir, si no tengo fe, si no hay fe, es imposible que yo pueda agradar a Dios. Yo puedo hacer sacrificios, puedo hacer un montón de cosas que se me ocurren o que me han enseñado o que traigo por tradición de mis ancestros para poder agradar a Dios. Pero las Escrituras son bien contundentes con este tema. Y allí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios de otra forma que no sea a través de la fe. Porque sigue diciendo aquí el autor de Hebreos, porque es necesario. Aparece esta palabra que en otra oportunidad he predicado. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por ejemplo, vamos a mirar aquí estos versículos que acabo de leer. Primero, el autor nos dice que para poder agradar a Dios, sí o sí tengo que tener fe. Porque si no tengo fe, no sirve de nada. Es imposible agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe sí o sí. Porque de lo contrario, no puedo agradar a ese Dios del cual yo quiero
que Él se agrade de mí. Porque es necesario, la fe es necesaria. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, yo debo creer que hay un Dios. Y debo creer que es galardonador de los que le buscan. Que cuando yo le busco, Dios se acerca a mí y me va a dar un galardón. Pero es necesaria la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo hacer sacrificios, puedo hacer un montón de cosas para tratar de agradar, de lograr el favor de Dios. Porque muchos hablan así, quieren obtener el favor de Dios, quieren obtener algo de parte de Dios. Pero si no hay fe es imposible. No nos podemos acercar a Dios sin fe. La fe es lo que nos impulsa, la fe es lo que nos lleva a Dios, la fe es lo que nos capacita para creer que hay un Dios. Y cuando yo creo en ese Dios, que es un Dios que es galardonador de los que le buscan, entonces yo puedo, a través de la fe, agradar a Dios y Dios me puede conceder lo que yo estoy necesitando, lo que estoy pidiendo, lo que estoy buscando. La fe es necesaria, primeramente para poder ser salvo. Si usted no cree, si yo no creo en un Salvador llamado Jesucristo, al cual el Padre envió para buscar a todos los que se habían perdido, de los cuales yo soy el primero, como decía el apóstol Pablo, si yo no creo en Jesús, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz, si yo no creo en esto, yo no puedo alcanzar la salvación. Pues para poder ser salvo yo debo aceptar a Cristo en mi corazón. Y la única manera de aceptar a Cristo en mi corazón es creyendo en Él, creyendo que Él es el sacrificio, que Él es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para que yo pudiera alcanzar salvación a través de la fe en Él. La fe es lo que me posiciona como hijo de Dios. Al creer en Jesús, al tener fe en Jesús, en ese sacrificio, Dios me adopta como hijo. Y al adoptarme como hijo, tomo la posición de hijo de Dios. Pero todo debe ser a través de la fe. Si yo no puedo creer en ese sacrificio, si yo no puedo creer que esa sangre que fue vertida en la cruz me limpia de todo pecado, yo no puedo recibir ningún beneficio. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él logra todos los beneficios de los que necesitamos para poder vivir. El profeta Habacuc lo dijo bien claro, que el justo por su fe vivirá. Necesitamos la fe para creer, para poder ser salvo. Para ser perdonados de nuestros pecados necesitamos la fe en que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted no cree o no tiene fe en esto, usted no puede alcanzar la salvación ni ser perdonado de sus pecados. La fe es lo que nos catapulta hacia la presencia de Dios. Para poder agradar a Dios es necesario que creamos en Él. Hay personas que dicen no creer en Dios, pero las Escrituras dicen otra cosa. Las Escrituras nos enseñan de que cada uno de nosotros tenemos una pequeña porción de fe que fue depositada en nosotros, que Dios la depositó en nosotros. Y esa fe es la que se activa cuando oímos palabras de parte de Dios, cuando leemos las Escrituras. Porque también nos enseñan las Escrituras que para poder tener fe hay que leer las Escrituras. Porque la fe viene y viene por el oír la palabra, pero no cualquier palabra. Usted no va a creer por escucharme simplemente a mí. Usted va a creer, su fe va a desarrollarse si usted escucha el mensaje, si usted lee la palabra,
si usted escucha palabra de Dios, no cualquier palabra. Entonces la palabra de Dios va a producir que la fe crezca, que la fe pueda desarrollarse. Y cuando nosotros creemos, recibimos. Para poder recibir un milagro de Dios es necesario creer. ¿Y cómo creemos? Es a través de la fe. Yo leo las Escrituras que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario porque era necesario un sacrificio, el pago en la cruz, para que yo pudiera ser libre. Cuando yo creo en eso, yo puedo lograr alcanzar una meta, que es la salvación. Pero yo tengo que creer que Él derramó su sangre y esa sangre fue el pago por mis pecados. Debo creerlo. Pero no simplemente eso, si estoy enfermo, yo debo creer que por la llaga de Jesús yo soy sanado o fui sanado en la cruz del Calvario, porque así lo declaran las Escrituras. Y cuando yo creo en Dios, le creo a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Nosotros, los hijos de Dios, o los que hemos sido llamados por Dios, hemos creído en Dios y le creemos a Dios. Creemos en lo que Él dice, en lo que Él habla. Creemos que Él es nuestro Padre, creemos que Jesús es el Salvador. Pero también para poder recibir un milagro, debemos nosotros activar la fe. Y la fe solamente se activa creyendo y descansando en Dios. Por eso quiero leerle algunos versículos. Aquí, cuando sigue hablando el autor de Hebreos, que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, no hay otra manera de agradar a Dios. Podemos hacer un montón de sacrificios, como decía al principio, pero solamente la fe es lo que logra agradar a Dios. Cuando Dios ve a una persona que tiene fe, esa persona está agradando a Dios. La fe que hay en esa persona logra que el corazón de Dios se agrade de esa persona. ¿Por qué? Porque la fe es el medio para poder recibir, para poder comunicarnos con Dios. Sí, usted me dirá, pero tenemos el Espíritu Santo que nos comunica, que nos habla, que nos trae palabra, que nos revela palabra del cielo, pero es a través de la fe. Porque para poder recibir también el Espíritu Santo hay que tener fe. Para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo hay que tener fe. Porque si no tenemos fe, no podemos lograr avanzar, no podemos lograr aquello por lo cual nosotros estamos luchando, esperando, o orando o pidiéndole al Señor. Lo dice Santiago. Pero para poder pedir, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que pide y está dudando nunca va a lograr nada. Hay que pedir con fe. Cuando usted necesita algo, cuando usted necesita ser sanado, usted debe creer que Jesús en la cruz del Calvario, por su llaga, ya hizo el milagro de sanidad. Cuando usted necesita un milagro, necesita creer que Dios está para hacer ese milagro. Por eso, cuando pedimos algo, debemos hacerlo con fe. Todo depende de la fe. Y cuando hay fe, los cielos se abren. Cuando hay fe, no hay nada imposible, porque Jesús lo dijo. Para que aquel que cree, todo le es posible. Para Dios no hay nada imposible. Y al que cree, todo, no dice algunas cosas, todo es posible. Y quiero leer algunos versículos más, por ejemplo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, allí dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. No andamos con los ojos naturales, no andamos viendo lo que se mueve a nuestro alrededor. La fe ve más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver o discernir. La fe ve más allá de las fronteras. Ve más allá de lo que puede haber delante de nosotros. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema, una situación,
A veces hablamos de problemas gigantes, problemas inmensos, enormes, que pareciera que no nos dejan avanzar. Pero cuando nosotros tenemos fe, podemos ver a través de ese problema allí detrás que Dios tiene una salida y que Dios tiene el sustento y que Dios tiene el favor y que Dios tiene la puerta que necesitamos para poder obtener lo que deseamos. Nosotros dice que andamos por fe, no por vista. La fe ve más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. A veces confundimos la fe con esperanza. Una cosa es la fe, otra cosa es la esperanza. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la fe sí. Si usted no tiene fe, la esperanza no puede trabajar. Porque la esperanza se basa en algo que yo estoy esperando que a futuro y que yo anhelo, que deseo. Pero si no está la fe puesta, yo no voy a lograr recibir. Porque si usted no tiene fe, tiene esperanza, pero la esperanza no logra lo que la fe puede lograr. Alcanzarnos el favor de Dios. Que la mano de Dios se extienda sobre nuestras vidas. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. La fe es el motor que nos impulsa hacia adelante, hacia la meta que tenemos delante de nosotros. Otros versículos, por ejemplo, allí en Juan, capítulo 11, versículo 40, le quiero leer, cuando Jesús dice algo maravilloso. Le dice a una mujer, y esto me enseña y esto me hace ver que para poder ver la gloria de Dios yo necesito de la fe, porque es a través de la fe que yo voy a ver la gloria de Dios. Cuando Lázaro había muerto, estaba allí su hermana María, su hermana Marta, y Jesús estaba hablando con ellas. Y allí había dudas en estas mujeres. Pero Jesús le dijo que debía creer. Y se lo quiero leer para que usted entienda a lo que Jesús se refería. Capítulo 11 y versículo 40, lo que dice el Señor Jesús. Allí, cuando Jesús le dijo, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque de 4 días. Aquí era cuando Lázaro estaba muerto, ya estaba allí en la tumba, y Jesús va y ocurre el milagro maravilloso en cual Lázaro es resucitado. Entonces Jesús pide que quiten la piedra que estaba cubriendo la entrada. Y allí Marta le dice, Señor, ya... Entonces cuando el Señor le habla, le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le está hablando a Marta. Entonces yo aquí entiendo que si tenemos que ver la gloria de Dios. Porque Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios. Una de las cosas para poder ver la gloria de Dios es también a través de la fe. Si no tenemos fe, no podremos ver la gloria de Dios. Esa gloria, la cual solamente tienen acceso aquellos que creen en el Señor. Entonces la fe nos sirve para todo, no nos podemos nosotros dejar de creer, no podemos dejar de creer ni un solo momento, porque todo lo que se basa en nuestra vida es la fe. Por eso el profeta Habacuc, como dije hoy antes, que el justo por su fe vivirá. Entonces, si usted y yo no tenemos fe, no podemos vivir, no podemos ser sanos, no podemos recibir milagros, no podemos escuchar la voz de Dios.
no podemos acercarnos a Dios, no podemos agradar a Dios. Entonces lo único que nos sirve, lo único que nos hace llegar a la misma presencia de Dios, a agradar a Dios, es la fe. Si no hay fe, todo lo demás, todo lo que ocurre, todo lo demás, no sirve. Y Dios espera que tengamos fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en Primera de Juan que hay algo, porque nosotros estamos aquí en la tierra, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Jesús, cuando oró en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, oró por nosotros y le pidió al Padre, le dijo, bueno, mientras yo estuve aquí en la tierra, yo los cuidé, los guardé, estaba hablando de sus discípulos, pero ahora yo te pido que los guardes, que los cuide, que los protejas, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Y nosotros mientras estamos aquí en la tierra tenemos lucha, tenemos todos los días una continua lucha, una continua guerra. La guerra que se desata entre el espíritu y la carne que no quiere sujetarse a Dios y el espíritu que quiere agradar a Dios. Y hablando de espíritu, también le quiero decir lo que la palabra nos enseña. Porque todo lo que le estoy hablando es la palabra, no son palabras mías. La palabra de Dios nos dice que la fe es un espíritu. Es un don de Dios, pero también es un espíritu. Por eso que la palabra habla del espíritu de incredulidad y espíritu de fe. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, ¿por qué dice que en el desierto el pueblo de Israel o la mayoría del pueblo de Israel pereció, la mayoría no logró entrar en el reposo que Dios tenía? ¿Por qué? Por no ir acompañada la palabra, por no ir acompañada de fe. Usted puede recibir una palabra de Dios, pero si usted no la cree, si usted no tiene fe, esa palabra no va a lograr, no va a poder hacer lo que Dios quiere que haga. Si bien la palabra de Dios nunca volverá vacía, en un momento en su vida va a actuar, pero es necesaria la fe. Ahora, estamos aquí en la tierra, tenemos lucha, tenemos dificultades, tenemos una guerra continua entre la carne y el espíritu, que el espíritu se quiere sujetar a Dios, quiere agradar a Dios, pero la carne no quiere sujetarse, porque la carne se rebela contra el espíritu, la carne se rebela contra Dios, la carne no quiere sujetarse a Dios, y es una lucha constante. Y esa lucha la vamos a tener mientras estamos aquí en la tierra, en este mundo. Ahora, tenemos varias luchas. Tenemos lucha en nuestra vida, en nuestro ser espiritual. Tenemos lucha constante. Tenemos las tentaciones. Tenemos la lucha con el mundo. Tenemos la lucha contra el enemigo de nuestras almas. Tenemos lucha contra nosotros mismos, contra nuestra carne. Ahora, cuando Jesús vence en la cruz del Calvario, Él venció al mundo, venció la tentación, venció al pecado, venció a Satanás, venció la muerte. Él venció. Todo lo que pueda usted imaginarse, Jesús lo venció. Ahora bien, hay algo que vence al mundo, porque el mundo está constantemente en lucha contra nuestra fe. El mundo se levanta contra nosotros. Usted puede proclamar su fe y en vez de recibir halagos o en vez de recibir apoyo por su fe, lo único que va a recibir va a ser crítica, va a ser condenación, acusación, porque así es. Pero hay algo que vence al mundo. ¿Y sabe qué es? Lo dice el apóstol Juan, nuestra fe. Eso es lo que vence al mundo. Y lo quiero leer. Bendito sea el nombre del Señor. Allí, en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4, dicen la palabra de la siguiente manera. Porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién puede vencer al mundo? ¿Quién vence al mundo? El mundo constantemente está en guerra contra nuestra fe, contra nuestras creencias, contra lo que nosotros confesamos. Por eso, hay algo que solamente puede vencer al mundo y es nuestra fe. Porque aquí lo dice el apóstol. Porque todo lo que es nacido de Dios. Usted y yo hemos nacido de nuevo si hemos creído en Jesucristo. Hemos nacido en espíritu y en verdad. Hemos nacido del espíritu y del agua. Por eso cuando nosotros decidimos creer en Jesús, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido del espíritu. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando usted cree en Jesús, todo lo viejo queda atrás, queda borrado, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, todo lo que queda atrás, todo es borrado. Dios lo echa en lo profundo de la mar. Dios se olvida de nuestros pecados. Porque cuando Dios perdona, perdona y olvida. Dios no es como nosotros. Ahora, cuando Dios nos recibe, nos adopta como hijo, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero es a través de la fe que nosotros las podemos recibir. Es a través de la fe que nosotros podemos disfrutar de los beneficios de Dios. Y todos los beneficios de Dios la logró Jesús en la cruz del Calvario. Sanidad, libertad, perdón de pecados, bendiciones, prosperidad y todo lo que usted necesita. Ahora bien, eso es lo que vence al mundo. Nosotros hemos nacido de Dios, hemos nacido del Espíritu y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo no sé si tú estás teniendo lucha con el mundo en este tiempo, en estos momentos, pero hay solamente algo que vence al mundo y es nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria. Tenemos victoria sobre el mundo. ¿Y sabe quién nos da la victoria? Nuestra fe. Nuestra fe en Jesús. Por eso dice aquí cuando termina este versículo, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? ¿Qué persona es la que vence al mundo? ¿Algún hombre extraordinario? ¿Alguien que tiene conocimiento? ¿Alguien que tiene fuerza? ¿Alguien que es rico, que tiene dinero, que tiene poder? ¿Quién vence al mundo? Ninguna de estas personas. Ni el que tiene poder, ni el que tiene riqueza, ni el que tiene conocimiento, ni el que es sabio. Solamente hay una clase de persona que vence al mundo. Y es aquel que cree, aquel que tiene fe en Jesús. ¿Te animas a creer en esto? ¿Crees esto que te estoy hablando? Jesús un día le pregunta allí a una persona que estaba postrada y le pregunta, ¿crees en el Señor Jesús? ¿Crees en el Señor? ¿O crees en el Cristo o en el Mesías? Y él le dice, sí, Señor, creo. ¿Quién es para que yo le conozca? El que habla contigo. Y allí recibió el milagro.
Pero Jesús le dice, ¿puedes creer esto? ¿Tú puedes creer en lo que estoy hablando? Lo que es la palabra de Dios. Si tú crees, puedes recibir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Mira, a Dios no podemos agradarle, aunque pudiéramos dar la ofrenda más grande, aunque pudiéramos hacer todos los sacrificios, aunque pudiéramos esforzarnos hasta dar la vida, pero si no hay fe, es imposible. No podríamos agradar a Dios. Los hijos de Dios tienen fe. Y Dios espera que podamos tener fe en Él. Jesucristo un día les reprocha a los discípulos y le dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Crees esto? Si tú lo crees, quiero orar. Yo no sé lo que estás atravesando. No sé si estás enfermo. ¿Cuál es tu necesidad? Pero es necesario que tengas fe para poder recibir. Porque Santiago dijo que hay que pedir, pero pedir con fe. ¿Tú crees esto? Yo te invito a orar. Pon tu mano en tu enfermedad, en tu necesidad. Si tienes problemas espirituales, si tienes problemas de esclavitud, si tienes problemas con los vicios, pon tu mano en tu corazón y oremos. Porque Dios tiene poder. Y aquel que cree, al que cree, todo le es posible. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu fidelidad y tu misericordia. En este momento, Padre, yo me acerco a ti y te pido, te ruego, te clamo, que en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret manifiestes tu gracia, esa gracia soberana y perfecta que solamente tú puedes hacer con todos los que creen en ti. En esta tarde te ruego, y como dijeron un día tus discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Solamente necesitamos una pequeña porción de fe, como un granito de mostaza, como una semilla de mostaza. Así debería ser nuestra fe para poder hacer grandes cosas en Dios. Por eso te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que a través de la fe de los que están escuchando, de los que están recibiendo esta palabra, de aquellos que se animan a creer y a depositar la fe y la confianza en ti, que tú operes milagros, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, liberando a los que están esclavizados de vicios, en el nombre poderoso de Jesús, vicio de las drogas, del alcohol y todo aquello que tiene atada a las personas, aún problemas espirituales, todo lo que tenga que ver con cosas ocultas, curanderismo, hechicería, todo lo que tenga que ver en el nombre de Jesús, lo que tenga que ver con cosas ocultas, en el nombre de Jesús, se rompe ahora, se desarraiga ahora y declaro, proclamo la libertad de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego que obres milagro, sane a los enfermos, libertes a los cautivos. En el nombre de Jesús, oro por Argentina, oro por Entre Ríos, por Paraná, y para que la iglesia vuelva a estar congregándose. En el nombre de Jesús, reprendo todo faraón que tiene esclavizado al pueblo de Dios. Suéltalos, déjalo ir, en el nombre
poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te proteja y te conceda las peticiones de tu corazón. Y recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Como pastor de Iglesia Río de Agua Viva, te saludo y te espero, Dios mediante, el próximo domingo. Que Dios te bendiga.